el deseo de ser mariposa. Un verano especialmente caluroso, en donde el sol se mostraba en su máximo esplendor. El viento soplaba sin cesar, moviendo las hojas de las plantas que desprendían un aroma agradable que inundaba todo el lugar. Los pájaros deleitaban con alegría su hermosa melodía y con ello el sonido del río que generaba un ambiente de tranquilidad para las orugas, siendo este su lugar preferido para poder habitar, ya que era acogedor y las mantenía a salvo de los depredadores. En un árbol de cedro, rodeado de muchas ramas que brindaban sombra y frescura en todo su alrededor, se encontraba una comunidad de orugas color verde. Entre ellas estaba Dixie, una oruga que era diferente al resto, porque su cuerpo era color verde, revestida de diferentes formas de colores. Además, poseía un extraño pelaje fino que hacía que el resto de las orugas se burlaran de ella. Un día, Dixie se despertó más temprano que de costumbre en busca de hojas para hacer su comida, mientras observaba lo infinito y maravilloso que era el cielo, pensando que algún día podría estar cerca de él cuando se convirtiera en una hermosa mariposa y poder sentir el aire a través de sus alas. Sin embargo, ella pensaba que eso no iba a ser posible, porque las demás orugas no confiaban en ella. Además, el resto ya estaba empezando a abrir sus alas. Los días pasaban y Dixie se ponía cada vez más triste, porque ella aún no veía cambios en su cuerpo. Cada vez que se sentía así, iba a su lugar favorito, la cima del árbol. Cierto día, una de sus hermanas, que ya se había convertido en mariposa, fue a burlarse de ella. Tú nunca podrás ser una de nosotras. Mírame y mírate. Tú eres rara y diferente. No perteneces a nosotras. Dixie giró, casi cayéndose del árbol, y con lágrimas entre sus ojos observaba cómo Pamela alzaba vuelo mientras se iba riendo de ella. Dixie veía cómo el sol se escondía a través de las majestuosas montañas, destellando reflejos de amor que penetraban en las hojas al caer el rocío. Al ver esto, se entristecía cada vez más por los malos comentarios que le hacían por su apariencia. Sin embargo, ella pensaba que el día de mañana podría convertirse en una hermosa mariposa y así poder volar sobre las praderas, atravesar bosques, cruzar ríos y adentrarse en cuevas sin temor a nada. Mientras el tiempo transcurría, la pequeña oruga Dixie se sentía desolada porque no tenía con quién charlar y a quien contarle todos sus miedos y angustias. Pero las ganas que tenía de conocer el mundo le dieron las fuerzas para que un día decidiera salir a caminar en busca de amigos. En su largo caminar, en medio del inmenso bosque, entre árboles, rocas y tierra, se encontraba una colonia de hormigas que estaban trabajando para poder tener alimentación durante el invierno que se acercaba. Dixie, entusiasmada, les saludó con la idea de poder iniciar una conversación. Sin embargo, se llevó una gran decepción porque al igual que las demás orugas y mariposas, las hormigas la terminaron discriminando por su aspecto. Tristemente, siguió su caminar entre las hojas que se encontraban en el suelo y a lo lejos vio una sombra en una piedra. A medida que se acercaba, se dio cuenta que era una rana que estaba tomando el sol y al verla, no dudó en burlarse de ella y una vez más, Dixie se fue decepcionada. Llorando, se puso a descansar en la orilla del río, pensando en que por más que lo intentara, no podía encajar con ninguna especie, cuando de repente escuchó un suave sonido que venía debajo del agua,
y observó que era un pez. ¿Qué tienes? Le dijo el pez. ¿Me hablas a mí? Contestó Dixie sorprendida. Claro que sí, eres la única que está aquí. ¿Qué esperas? Ya puedes empezar a burlarte de mí. ¿De qué hablas? ¿Por qué tendría que burlarme de ti? Mírame, soy fea, rara y estoy cubierta de pelos y ni siquiera me he convertido en una mariposa. No tienes por qué preocuparte por ser diferente a los demás. La belleza se encuentra en lo abstracto de las cosas y tú no eres la excepción, mi pequeña. A pesar de su hermosura, las demás mariposas la seguían rechazando por envidia al ver que sus esplendorosas alas eran aún más grandes. En ese mismo instante, un pájaro sobrevolaba el jardín donde ellas se encontraban. Con mucho miedo, las mariposas, al observar a Igor el pájaro, salieron volando temblorosas, mientras Igor se acercaba a Dixie y le decía: ¿Por qué permites que te traten de esa manera? Te he observado mucho tiempo y he visto que te discriminan por ser distinta. Lo han hecho desde que era una oruga. Contestó Dixie. Pero no debes permitirlo. Tú eres hermosa, así tal y como eres. Ser distinta no está mal. Debes sentirte orgullosa por no ser como ellas. Pero ser diferente nunca me ha traído nada bueno, solo ha provocado que me humillen. Acompáñame. Le dijo el pájaro mientras se iban volando al otro lado de la pradera. Y es así como Igor llevó a Dixie a donde se encontraban las mariposas de su misma especie. Y a pesar que eran pocas, eran tan diferentes, hermosas y exóticas como ella. Fue así como Dixie se vio en el reflejo del río y se dio cuenta que realmente era una mariposa especial y que por fin se podía sentir en un verdadero hogar, rodeada de verdaderos amigos que le pintaban sus días de colores, risas y alegrías, quienes le ayudaron a aceptarse tal y como era. Fin.